Iniciar la grabación, que ya se está grabando muy bien. Entonces, bueno, nuevamente pues muy buenas tardes. Un gusto saludarles a las campañas que nos están acompañando. Tenemos en este momento conectadas 170 personas de distintas partes del país, ahí según nos han venido reportando sintonía. Yo soy Alejandro García, oficial de programas del Instituto Nacional Demócrata. Justamente quienes estamos organizando hoy este espacio de conversación en esta tarde para fortalecer esas capacidades ya un poco más de un mes que llevan de campaña para ir afinando sobre todo esas etapas decisivas a lo que tiene que ver tanto con, por supuesto, el manejo de la financiación de las campañas y el desarrollo como tal de los distintos contextos. Yo voy a permitirme acá solo eh, dejar de compartir un segundito y voy a compartir por acá esta presentación justamente para ir ya entrando como en contexto. Entonces, muy bien. Me confirman si está eh, correcto. Ya Andrés ya les está respondiendo por el chat algunas de sus inquietudes. Entonces, bueno, como les mencionábamos, estamos en este proceso justamente de poder brindar dos temas fundamentales que son, por supuesto, la parte de la financiación de las campañas políticas y la rendición de cuentas como un aspecto esencial, sobre todo para poder velar por la integridad del proceso electoral y también unos tips y unas recomendaciones que queremos dejarles, sobre todo para temas de la comunicación en sus distintos niveles, teniendo en cuenta que en esta época justamente el diálogo y las distintas reuniones en los espacios ya con público y demás terminan siendo como los comunes denominadores en los procesos para ir adelantando ese ejercicio de convencer a las personas, a la ciudadanía, para que confíe en nuestro proyecto político que estamos ahorita en competencia para este proceso de elecciones territoriales del mes de octubre del 2023. Entonces, queremos dejar como ese par de aportes a este proceso justamente en materia de conocimiento. Esto hace parte de un ejercicio que hemos venido realizando en los cuatro departamentos donde el Instituto Nacional Demócrata tiene trabajo. Ya hicimos una gira por estos territorios, estuvimos visitando La Guajira, estuvimos también en el norte de Santander, estuvimos en Antioquia y estuvimos en el Valle del Cauca haciendo de manera presencial este ejercicio. Y ante la solicitud también y pues, los compromisos, por supuesto, que adquirimos en los espacios multipartidistas con sus distintos partidos y movimientos políticos que están representados acá en sus campañas y también, por supuesto, dando la bienvenida a los grupos significativos de ciudadanos que están también recibiendo esta capacitación. Eh, Quisimos traer a este espacio de pronto a esos escenarios donde por temas ya logísticos y inclusive presupuestarios no podíamos llegar, que es cubrir todo el territorio nacional. E hicimos esta apuesta de convocatoria para que pudiéramos brindar esa capacitación de manera virtual y que pudieran tener estos elementos de primera mano y estas memorias también que, como Andrés lo mencionaba en el chat, vamos a estar compartiendo con ustedes una vez ya terminemos nuestra capacitación de esta tarde. Entonces, yo quiero solamente pasar muy rápidamente por unos temas enmarcados ya en el contexto, temas que de pronto ya están hasta sobrediagnosticados, si se quieren, que tiene que ver con unos ejercicios fundamentalmente en materia de lo que el contexto ya de la aplicación del Estatuto de la Oposición, ya por segunda vez a nivel local, así como ya tuvimos la experiencia a nivel nacional hace ya poco más de un año. Tendremos en fines electorales acá, por supuesto, esta aplicación del Estatuto de la Oposición, que es que la segunda mayor votación, tanto para los temas de alcaldías como de gobernaciones, puedan acceder a esa curul en su respectiva corporación pública, llámese el Consejo Municipal, Distrital o las asambleas departamentales, por supuesto, para nivel de gobernación. Entonces, ese siempre es un tema no menor porque tiene unas implicaciones en la dinámica electoral, en el marco en que el cálculo de la votación que se pueda realizar, dependiendo de si se acepta o no esta curul de oposición de la segunda votación, termina sufriendo unas novedades importantes que no podemos dejar escapar, inclusive
también en la conformación de las mismas corporaciones públicas y de las fuerzas políticas ahí mismo, ¿no? Y ya, por supuesto, después vienen toda otra serie de derechos que se adquieren una vez ya en ese primer mes se acepta o no la curul, para la cual se tiene derecho a la segunda votación y si se va a hacer la declaratoria de oposición ante esa nueva administración. Vienen ya otra serie de tareas y elementos y por supuesto derechos con los que cuenta la oposición, pero como estamos acá en un proceso desde el contexto netamente del momento en el que estamos, que es el electoral, queríamos hacer hincapié que ahí pueden haber unas variantes importantes, entonces los cálculos también en materia de votos que estén pensando para poder ser exitosos en sus campañas, de pronto habrá que subirle un poquito el umbral para no confiarse de cuál va a ser ese resultado de la aceptación o no de la curul de oposición. Por supuesto, la tipificación y la aplicación de los delitos electorales, porque ahí hay un esfuerzo muy importante de la organización electoral y de la institucionalidad para poder velar por esas garantías y que no se cometan esa serie de delitos que ya ahorita en la presentación del CNE van a poder escuchar un poco más a profundidad y que por supuesto están relacionados también con la financiación de las campañas, pero que también es clave tener en el radar que está siempre el riesgo de que se terminen cometiendo estos delitos y es muy importante tener una estrategia muy fuerte, inclusive también en materia de testigos electorales, por ejemplo, para poder velar por esa integridad del proceso electoral que mencionábamos. El contexto de desinformación y falsas noticias, que eso sigue impactando en los procesos electorales, es el otro elemento que mencionamos y que pues está también más que sobrediagnosticado, que sobre todo a través de las plataformas digitales y de los distintos escenarios de inclusive de debate también se están sacando temas partiendo desde información falsa, lo cual toca hacerle también un seguimiento muy importante y también una recomendación a denunciar ese tipo de prácticas, ya que también es una preocupación muy importante de la institucionalidad, hacerle frente a esta problemática de la desinformación. El contexto de más de 30 partidos políticos con personería jurídica, ya casi llegando a los 40, un poquito exagerando, pero sí en el marco también de la participación de los grupos significativos de ciudadanos y de las coaliciones, muy importante sobre todo el énfasis en los programas, en los acuerdos programáticos a los cuales se lleguen en materia del ejercicio para las coaliciones, por ejemplo, pero también todo lo que va a tener como reto para hacer la misma pedagogía ciudadana, hacernos distintos a los demás partidos y movimientos políticos que están en competencia. Ahora tenemos muchos más en el escenario, entonces eso nos lleva a un tema de poder ver, a hacer como énfasis y que va a haber seguramente ahí una serie de implicaciones en la conformación de las fuerzas también una vez se conozca el proceso electoral después del 29 de octubre. El contexto de violencia política contra las mujeres, lamentablemente, en el contexto electoral es uno de los escenarios en los cuales más se dispara la violencia política contra las mujeres y también hay un esfuerzo muy importante institucional, principalmente desde el Ministerio del Interior a través de la URIEL, que es esa línea en la cual también se pueden denunciar los delitos electorales que mencionábamos en el punto 2, donde se le está haciendo un seguimiento también a los distintos canales de denuncia de que las mujeres puedan sufrir en materia de su ejercicio político. Esta es la violencia que sufren las mujeres por querer hacer política y por ser mujeres. Esa es como la doble tipificación que termina impactando sobre todo al ejercicio de las mujeres candidatas en los distintos contextos. Entonces es un escenario que no podemos dejar tampoco pasar por alto. El voto programático, un poco en énfasis cuando mencionábamos también en línea con lo de las coaliciones, justamente eso, la promoción de ese ejercicio del voto programático en el cual se busca sobre todo que la ciudadanía pueda conocer muy bien sobre los programas, sobre los distintos temas que van a llevar las riendas del territorio en el cual queremos gobernar o también sobre cuáles, para el caso de las corporaciones públicas, van a ser esos temas susceptibles del ejercicio de control político a las nuevas administraciones y que son claves también para poder hacer gestión de política pública, tanto en lo local como en lo departamental y también en las mismas asambleas de juntas administradoras locales, perdón, en el marco de las ciudades con localidades y comunas. Entonces, muy importante que tratar como de centrar el debate y ahora cuando escuchemos a Raúl también en la parte de comunicación, en
podremos tener algunas claves de cómo sacamos provecho a ese programa que queremos presentar a la ciudadanía. Ese es otro de los elementos importantes que tenemos en el contexto. Y el tema de la financiación de la política de cuentas claras, que justamente ya el siguiente tema que nos va a facilitar la doctora Yolima por parte del Consejo Nacional Electoral, quien trabaja para el Fondo de Campañas. Entonces, era este abrebocas lo que queríamos tener un poquito en materia de contexto para dar inicio a esta capacitación. Aquí la invitación acá podamos aprovechar utilizando ahí la sección, la cajita de preguntas y respuestas y el chat también para poder ir comentando y también, ¿por qué no?, formulando algunas preguntas o inquietudes que puedan tenerse. Al final de la presentación de la doctora Yolima vamos a tener un par de minutos para darle nuevamente la palabra cuando podamos seleccionar e identificar algunas de las preguntas que ustedes nos dejen en el chat y de esa manera ya daremos paso a la segunda presentación, que es la presentación de comunicación, oratoria y discurso a cargo de Raúl Díaz, que también nos está acompañando acá en esta sesión. Entonces, yo quería solamente dar este pequeño eh, abrebocas, como decíamos, para poder ya arrancar. Realmente agradeciéndoles a todas y a todos sus saludos de los distintos lugares del territorio colombiano que nos están acompañando. También aquí estamos muy pendientes eh, resolver algunas de las preguntas que me hacían justamente aquí si se puede acceder a la grabación. Pues claro que sí, vamos a colgar esta grabación en la página, en el canal de YouTube del Instituto Nacional Demócrata y la invitación es también a que nos busquen en YouTube NDI Colombia y igual ahorita le voy a pedir al equipo que nos ayude a compartir ahí el link de nuestro canal para que lo tengamos presente por si queremos volver sobre los elementos que nos van a dar en esta capacitación. Entonces, doctora Yolima, no sé si estás por ahí para que podamos ya Aquí dar estoy. inicio a tu presentación. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. No te estamos viendo, pero te Gracias. escuchamos bien. Sí, no sé qué pasa el video, no sé, No te no preocupes. sé. Aquí dice stop video, lo pongo a abrir. Es que no estoy en mi computador, no me funcionó definitivamente. Sí, Entonces me tocó pasarme al computador de la doctora Samira, dale, no pero te no preocupes. sé. Igual ahí, aquí podemos, ¿qué? Aquí podemos entonces, puedes proyectar tu presentación y no importa, ahí con la cámara Ay, apagada la ven, puedes tú proyectar. te saliste, ¿por dónde la busco otra vez? Me perdí. Entonces, dale Es en que no es compartir mi pantalla, no equipo. te preocupes. Ahí seguimos aprendiendo. Sí, Compartir pantalla, ahí ya te debe aparecer la presentación que tenías. O si no, no prefieres, sé. yo la tengo acá también, Ay, sí, ábremela, te porfa. la puedo proyectar y tú me vas contando. Te la vamos acá pasando, ¿listo? Entonces Vale, voy a maestro. buscarla enseguida. Y acá me sale que el video me está funcionando. No sé qué será. Listo. Listo, ahí ya la puedes ver, ¿cierto? Sí, perfecto. Pero Ok. no me... Ah, tú me la pasas. Sí, yo te la voy pasando, Vale. me vas Listo, contando. arrancamos entonces. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Yolima Paredes Reina. Soy contador público del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. Y en nombre pues de nuestra jefe, la asesora, la doctora Samira Gómez, pues le damos una cordial bienvenida y pues desafortunadamente ya nos pudo acompañar porque se le cruzó con otro compromiso, entonces me dio esta delegación. Bueno, les cuento un poquito, pues el Consejo Nacional Electoral junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues hace parte de la organización electoral, ¿cierto? En Colombia, la podemos ir pasando. Listo. La siguiente, por favor. Listo. La normatividad que nos rige. La ley 130 y la ley 1475, pues son los que marcan las pautas en cuanto a la creación de los partidos políticos en Colombia, el financiamiento de los mismos, todas las pautas en cuanto a sus estatutos, su conformación y sus órganos de control. Y también nos habla de la financiación de las campañas electorales. Recordemos que desde la Constitución, ese es artículo 109 si no estoy mal, nos habla pues de que el Estado va a financiar las campañas electorales por medio de la reposición de gastos por el sistema de voto válido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la campaña, cuando presenta su informe,
se le hace su revisión y si la campaña o la lista o la candidatura uninominal supera lo que es el umbral, pues va a tener derecho a la reposición de gastos. Entonces, eso lo encontramos en la ley 130 del 94 y en la 1475 del 2011. Pero para reglamentar cada elección, el Consejo Nacional Electoral saca pues resoluciones que van encaminadas hacia el procedimiento de esa elección de ese año y sacan las resoluciones que regulan lo que es el tema de publicidad y topes de campaña. Para esas elecciones 2023 tenemos la resolución 4737 y la resolución 5383 que modifica un artículo, solamente el artículo 31, no lo modifica, lo complementa de la resolución 4737. Esas dos resoluciones marcan lo que es el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña. Da la obligatoriedad del uso del aplicativo Cuentas Claras, que es el mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos. La resolución 0331 y 0332 nos hablan de lo que es la publicidad, o sea, el número máximo de cuñas, radiales, publicaciones escritas, vallas, el número máximo de cuñas de televisión, ambas de acuerdo a la categoría del municipio. Recordemos que estas dos resoluciones marcan las cantidades, más en los municipios, cada alcalde marca lo que es la ubicación de esa publicidad, ¿cierto? Esas dos resoluciones van encaminadas hacia el partido sepa con cuánta publicidad pueden tener sus campañas en los territorios. Tenemos la resolución 0669 y la 0670 que marcan los límites para las elecciones del 2023. La 669 es para las elecciones plurinominales o corporaciones, o sea que estamos hablando de asambleas, consejos y juntas administradores locales. Y la 0670 nos marca de las elecciones uninominales, o sea que estamos hablando de alcaldías y gobernaciones. La pude pasar, Alejandro. Bueno, tenemos la resolución 0672 también que nos marca el valor del voto para estas elecciones, gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos. Para gobernación y asamblea el valor del voto está en 4.590, alcaldía y consejo está en 2.766. Tenemos la resolución 0674 que nos fija el valor de las pólizas de seriedad. Esa va encaminada hacia los candidatos que se inscriben por grupos significativos de ciudadanos. La resolución 1123 que nos habla del tema de los anticipos para la financiación estatal. Y la resolución 28229 del 2022, esa resolución es de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual nos marca el calendario electoral, o sea, las fechas de cumplimiento. Ya no me lo dejó pasar. Ahí te las voy pasando a tu ritmo. Listo. Te voy ahí, si me llego a pasar, me Gracias. devuelves, sin problema. Vale, listo. Bueno, entonces, teniendo claro lo que son los topes, ¿cierto? Que va a tener una campaña electoral, ya podemos hablar de lo que es de fuentes de financiación. Los topes, ¿qué es lo que nos marcan? ¿Hasta cuánto puede gastar una campaña? Eso es una resolución que cada 4 años el Consejo Nacional Electoral va ajustando de acuerdo al IPC, ¿cierto? Y va haciendo un arrastre de cada año hasta ubicarse en el año electoral y va a salir de acuerdo a la categorización del municipio, de acuerdo al censo electoral que tenga el municipio, va a dar unos topes. Para las campañas uninominales, pues sabemos de que lo que es gobernación, alcaldía, pues lo que diga la resolución, ese va a ser el tope aplicable para cualquier candidato que se inscriba a cualquiera de las dos aspiraciones. Mientras que los topes de la pluri, pues tiene un manejo diferente. ¿Qué nos toca hacer? Dar con el tope individual de cada candidato. Cuando hablamos de pluri, pues hablamos de corporaciones, consejos, asambleas. Entonces, la resolución nos dice, por ejemplo, el censo electoral del municipio X arranca de 0 a 25.000 habitantes aptos para votar y nos da un valor. Y así va aumentando los rangos del censo electoral. Entonces nos toca ubicar el censo electoral del municipio en que el candidato está aspirando y dar con el valor de tope de la lista. O sea que cualquier partido, movimiento o grupo significativo inscriba candidatos a un consejo o a una asamblea departamental,
pues vamos a tener que dividir el valor que da ese tope para esa lista entre los candidatos inscritos, no curules a proveer, ¿listo? Es candidatos inscritos. Y eso lo hacemos solamente para las listas que son de voto preferente, o sea, voto abierto. Al hacer esa división, y si el valor que nos da para esa división nos da un rango debajo de los 200 salarios mínimos legales vigentes, regrésate un poquito, por favor, Alejandro, que yo creo que regrésate un poquitico en esta, a ver, ¿cuál era la anterior? Ah, no, sí, sigue, por favor. Voy bien. Nos va a dar el tope individual de cada campaña. Bueno, entonces, teniendo claro eso, voy a hablarles de las fuentes de financiación. Eh, las fuentes de financiación para una campaña pueden ser públicas o pueden ser privadas. Las fuentes de financiación pública tenemos los anticipos y la reposición de gastos de campaña. Los anticipos se dan de manera previa. ¿Cómo se manejan los anticipos? Pues los candidatos tuvieron que haber solicitado ante su partido, de acuerdo pues al presupuesto que ellos tengan para su campaña, un valor que ellos consideren pues que les sirve para su financiación. Eso es un valor, eso es prácticamente un préstamo. ¿Listo? El candidato se lo pide al partido se lo eleva la solicitud ante el CNE, pero esos son valores que se tienen que devolver en el momento de la liquidación de la lista. Y tenemos también lo que es la reposición de gastos de campaña, pues que eso se da posterior, o sea que cuando ya hagan la rendición de informes, se haga la revisión y la auditoría a ese informe de campaña y se llegue a la certificación contable, pues ahí vamos a hablar de reposición de gastos de campaña. La fuente de financiación privada. Las campañas electorales se pueden financiar por contribuciones del propio candidato y de su grupo familiar hasta cuarto grado de consanguinidad. O sea que estamos hablando de candidato, su esposa, compañero, compañera, estamos hablando de padres, hijos, tíos, abuelos, primos y hasta nietos. ¿Listo? Ese es el grupo que nosotros siempre le decimos que es el componente del candidato. ¿Qué pasa ahí? Pues nos hemos dado cuenta con la MOE y Transparencia por Colombia y todos los estudios que se hacen en Colombia en cuanto a fuentes de financiación de campaña, que la mayoría de los aportes vienen de ese rubro, de la financiación directa del patrimonio del candidato y de su grupo familiar. Tenemos entonces también las contribuciones y donaciones del sector privado, de las personas naturales o jurídicas diferentes al grupo familiar del candidato. También se pueden financiar por créditos, también se pueden financiar por actos públicos, también se pueden financiar por recursos propios que el partido dirija hacia sus campañas. Pero al existir esa fuente de financiación privada, ¿qué hace el Estado? Crea un tope de financiación para esa financiación privada. ¿Con qué? Pues con el fin de poder controlar la financiación privada que entra a una campaña. Y al hablar de tope, pues estamos hablando del artículo 23 de la Ley 1475 del 2011, donde nos dice que toda persona natural o jurídica que done o contribuya a una campaña electoral no debe sobrepasar su financiación o su donación del 10% del límite que tiene permitida esa campaña. ¿Cuál es la excepción a esa regla? Los créditos de parte pues, de las personas particulares, naturales o jurídicas. Los créditos no tienen ese limitante del 10% de financiación privada. Y los aportes del grupo familiar y del candidato tampoco tienen ese limitante del 10%. ¿Seguimos? Bueno, al hablar de fuentes permitidas, tenemos que hablar de las fuentes prohibidas. Eh, Toda persona extranjera que no sea natural colombiana no puede donar una campaña. Si la persona ya está naturalizada en Colombia, ya tiene todos los años de vida aquí en Colombia, ya tiene su cédula colombiana, sí puede hacerlo. ¿Listo? Muy diferente es que pueda prestar servicios a una campaña. Normalmente ese tipo de servicios lo vemos en temas de publicidad o en temas de manejo de redes o en temas de asesorías en cuanto a posicionamiento o estrategia para llegar al votante. Normalmente esas personas, sobre todo pues en las campañas fuertes, en las campañas grandes, hemos visto que pues son personas extranjeras.
Una cosa es que tú prestes tu servicio y la campaña te pague y otra cosa es que usted aporte a esa campaña, así sea en dinero o sea en especie. Las personas que tengan procesos de extinción de dominio, las personas que sean funcionarios públicos, las personas que su patrimonio provenga de actividades ilícitas, donaciones anónimas, personas que tengan procesos o dineros que provengan de personas naturales o jurídicas cuyo ingreso en el año anterior se hayan originado más del 50% de contratos o subsidios estatales. Ese tipo de personas no pueden donar a una campaña electoral. ¿Seguimos? Bueno, les hablé anteriormente de lo que es el tema de los límites de gasto. La resolución 0669 y la 0670 pues nos marca los límites para gobernación, alcaldía, asamblea y consejo. Lo que ustedes miran hacia el lado izquierdo que habla de rango censo y valor tope, rango censo es ubicarnos cuál es el censo electoral que tiene una gobernación, por ejemplo, y al frente vamos a encontrar el valor del tope. Entonces ya sabemos que gobernaciones y alcaldía pues es un valor único para campañas, mientras que asamblea y consejos pues sí aplica lo que les hablé del tema de la división de tope individual para darnos cuenta el tope de cada candidato. Entonces, por ejemplo, si hacemos un ejercicio en un departamento cuyo rango de censo está entre 0 y 200.000 habitantes, pues encontramos que el valor del tope son 842.765.851. ¿Qué quiere decir? Que cualquier lista que se haya inscrito a la asamblea de ese departamento con ese rango, pues ese es su tope en conjunto. Ahora, si lo que les hablaba ahora, si es una lista abierta, pues nos toca coger esos 842 millones que nos habla del tope y dividirlo entre los números de candidatos que se inscribieron. Al dar esa división, nos va a dar el tope individual de cada candidato. Y si ese tope individual supera los 200 salarios mínimos legales vigentes, que para esas elecciones son 232 millones de pesos, pues la persona tiene la obligación de aperturar cuenta y nombrar gerente. El mismo ejercicio se realiza hacia consejos. Pero si la lista es cerrada, sea asamblea o sea consejo, al no haber esa división individual para los candidatos, pues toda lista cerrada tendría la obligación de nombrar gerente y aperturar cuenta. Recuerden que en las listas cerradas el nombramiento se hace de común acuerdo entre todos los candidatos integrantes de la lista. Ellos nombran un solo gerente para todos. Si preguntan si puede ser el mismo contador, también puede ser el mismo contador. Pero si hay algún candidato que tiene su contador de preferencia y quiere tener su contador diferente, lo puede hacer también. La obligación va encaminada y la norma lo dice hacia el gerente de campaña. ¿Listo? ¿La pasamos? Bueno, eh, el pantallazo que les estoy mostrando ahora eh, es el aplicativo Cuentas Claras. Les sale antes de la resolución 4737 y la 5383. Esas dos resoluciones son muy importantes para estas elecciones. ¿Por qué? Porque nos marcan las pautas de cómo va a ser la presentación del informe de ingresos y gastos de campaña a través del aplicativo Cuentas Claras. ¿Qué trae de novedad hacia las elecciones del 2019 el aplicativo Cuentas Claras? Que, chao, que descanse, que para el 2019 no existía el cargue de documentos. Si entre algunos de los que están en la capacitación estuvieron trabajando en elecciones de 2022, perdón, se dieron cuenta de que el aplicativo Tu Cuentas Claras trajo la novedad de los cargues, tanto de los soportes de ingreso como los soportes de gasto. El aplicativo Cuentas Claras es un aplicativo, la verdad, muy manejable, es muy amigable, muy fácil de entender, viene muy completo. Entonces, al cargar nosotros y abrir la información ya teniendo el usuario y contraseña, nos vamos a dar cuenta de que el paso a paso que nos va, prácticamente el aplicativo nos va llevando, nos va mostrando él mismo el paso a paso cómo ir cargando la información. Al tener la obligación, esas elecciones, todos los candidatos, de montar sus informes a través del aplicativo, hay que registrar firmas, ¿cierto? Hay que
rendir informes. Entonces, el aplicativo nos va a llevar a unos módulos, el cual están viendo hacia el lado izquierdo, gestionar registro electoral, registro de ingresos y gastos, y abajo no alcanzó a salir, nos va a hablar de lo que es la trazabilidad. Cuando abrimos gestionar registro electoral, lo primero que vamos a hacer es, es cargar los datos del candidato. Ellos ya vienen precargados. Es simplemente buscar el candidato con su cédula y nos va a abrir inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer la corrección en cuanto a si el correo estaba malo, si el número de teléfono estaba malo, si la dirección estaba mal. Entonces vamos a hacer esa corrección previa. Cédula no, porque definitivamente si no hubieran sido en la misma cédula, pues la persona no se hubiera podido inscribir. Ahí mismo nos va a hacer el cargue de los datos del gerente de campaña, si tiene la obligación, y los datos de contador. Recuerden que toda campaña tiene la obligación de tener contador público, el cual, junto con el candidato, van a firmar la presentación de esos informes de ingresos y gastos individuales. Va a tener la opción del cargue de la firma del candidato, tiene la opción del cargue de la firma del gerente de campaña si tiene la obligación, y tiene el cargue de la firma del contador. Si en este punto ustedes se preguntan qué tan seguro es que un contador o un candidato o un gerente monte su firma y su firma quede en el aplicativo y digan, no, pero es que yo no quiero que mi firma quede ahí porque me da miedo de que me lo utilicen en algo indebido. Bueno, les quiero contar para que les dé un poquito de tranquilidad que el aplicativo de Cuentas Claras tiene varios usuarios. El usuario primario es la campaña, el candidato, y él es el que maneja la información. Él es el que monta la información. Todo lo demás, todos los demás usuarios, usuario contador, usuario administrativo de Cuentas Claras, usuario partido, usuario consulta ciudadana incluso, no tienen forma de modificar esa información. ¿Listo? La información primaria surge de la campaña electoral. Entonces, ¿quién maneja firmas y quién maneja la información? La campaña electoral. Entonces, ahí vamos a cargar, ahí le pide qué documentos tiene que cargar, el gerente de campaña, su acta de nombramiento, designación y aceptación, la fotocopia de su cédula, si tiene también la opción ahí para cargar la certificación bancaria de la apertura de la cuenta. El contador va a tener el cargue de su designación y aceptación al cargo, va a tener también el cargue de sus documentos, o sea, cédula, tarjeta profesional, y el certificado de la Junta Central de Contadores, donde habla de su idoneidad y de sus antecedentes. Registro de ingresos y gastos. Tenemos gestionar de ingresos de campaña, gestionar gastos, gestionar obligaciones. De ahí hacia abajo tenemos lo que es reporte de ingresos y gastos de campaña, y nos va a mostrar los documentos que se van haciendo a medida que nosotros vamos cargando. Recuerden que para estas elecciones no hubo la obligación del registro del libro de ingresos y gastos de campaña, el que siempre se hacía ante registraduría, que ustedes en el momento de inscribirse tenían que tener un libro 3 columnas o unas hojas de forma continua para que pudieran pues cargar hacer el registro de esa información, y si no tenían, no llevaban eso, el registrador no lo hacía, bueno, toda la cantidad de inconvenientes que se presentaban con ese libro, desde las elecciones 2022 ya no existe esa obligación. ¿Por qué? Porque el aplicativo trae inmerso el libro de ingresos y gastos de campaña. Y pues para el 2022 se dijo, bueno, hay que avanzar. ¿Por qué vamos a tener un registro de un libro, obligar a una campaña a llevar un libro manual como si fuera una contabilidad pues de tienda, cuando el aplicativo lo trae? ¿Listo? Entonces, a medida que vamos cargando un ingreso y lo vamos mandando al código correspondiente, el libro se va alimentando. Igual pasa con los gastos. Entonces, van registrando un gasto al código que corresponde e inmediatamente se va cargando en el libro. Como les hablaba ahora de la novedad que trae contra las elecciones de 2019 el aplicativo Cuentas Claras, es que ustedes van armando el paquete de documentos. En la resolución 4737, en la 5383 específicamente, la 5383, nos dice cómo se soporta un ingreso y cómo se soporta un gasto, ¿cierto? Los soportes de los ingresos vienen de acuerdo a la
situación, podríamos decir, del tipo de donación o el tipo de ingreso que se está dando a la campaña. Igual sucede con los gastos. Entonces, yo armo mi paquete de comprobante de ingreso, mi comprobante de ingreso 001, lo voy a respaldar con una acta de donación, lo voy a respaldar tal vez con la consignación bancaria si tenía la obligación de aperturar cuenta, y lo voy a respaldar con la fotocopia de la cédula de la persona si es natural la que me está haciendo la donación. Armo ese paquete que me compone el comprobante 001, lo cargo en PDF en el computador. Cuando entro en el aplicativo y me pide los códigos, que se los explico aquí adelante, me pide los códigos, abajo me va a decir cargue de documentos y voy a abrir y voy a arrastrar ese documento y lo voy a cargar. Entonces voy a tener el registro de la información del comprobante 001 y me va a aparecer también el cargue de los documentos que van anudado a ese registro del comprobante 001. ¿Listo? Lo mismo sucede con los gastos. Organizo lo que es mi paquete de gasto, mi comprobante de egreso, la factura, o la cuenta de cobro o la tira de factura post. Si es cuenta de cobro, si la persona es responsable fiscal, pues le voy a cargar el RUT o la cédula de ciudadanía. Eso lo encuentran en la resolución 5383. Y exactamente lo mismo, armo mi paquete, lo tengo en un PDF y en el momento en que yo cargue la información del comprobante de egreso 001, voy a arrastrar esos documentos y me van a quedar igualmente anudados a ese comprobante. ¿Qué agilidad encontramos nosotros aquí en el fondo con eso? Para el 2019 nosotros, por ejemplo, revisamos una cuenta. ¿Y qué pasaba con esa cuenta? Nosotros miramos, por ejemplo, ingresos, listo, tan, veíamos que era una donación alta de una persona que no era el candidato ni de su grupo. Y, por ejemplo, nos quedaba la duda del tema del 10% de financiación privada. Resulta que la persona, digamos que el tope de financiación privada era 11 millones de pesos y la persona me está registrando, la campaña me está registrando una donación de 15 millones de pesos. Al revisar yo simplemente eso, revisarlo en el libro, revisarlo en el anexo que trae eso, todo me marca donación. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Requeríamos al partido, mira, por favor, envíame el comprobante 001 correspondiente a la donación que aparece en el código 102 por 15 millones de pesos a nombre de Yolima Paredes. El partido tiene la información porque aún sigue siendo custodio de la información y ellos nos envían la documentación. Al enviarnos la documentación, pues nosotros a veces veíamos los partidos, se la pillaban así facilito y decían, ah, no, no, se están encontrando una superación de tope de financiación privada. Entonces resulta que no, eran solamente 8 millones de donación y los otros 7 millones correspondían a un crédito. O nos dicen, no, no era una donación, era un crédito, ¿cierto? Lo mismo sucedía con cualquier gasto. Entonces, ¿eso qué hacía? Nos hacía demorar la revisión y la posterior certificación. Ahora, con el cargue ya de los documentos, nosotros vamos a tener de primera mano todo lo que compone, en el caso que llevamos, en el caso hipotético de los 15 millones de pesos, pues el contador va a mirar, va a descargar los documentos y se va a dar cuenta en realidad si fue una donación, si es un crédito o es una donación y parte crédito. Y ahí nos vamos a dar cuenta, pues, si supera financiación privada, sí o no. Si nosotros encontramos el documento que por todo lado, donación, 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 incluso hasta la consignación de la donación y por todo lado donación, inmediatamente el contador lo va a mandar a investigación. Se va al despacho a investigación por superación de topes de financiación privada. Y lo mismo va a suceder nosotros con un gasto, porque en el gasto nos vamos a dar cuenta la calidad de la persona que le está prestando el servicio a la campaña. En este caso, ojo, contadores tienen que ser muy juiciosos con el tema de darse cuenta de la responsabilidad fiscal de la persona que les está prestando el servicio. ¿Qué quiere decir? Darse cuenta en el RUT, pedirle el RUT previamente al prestador de servicio y darse cuenta si esa empresa tiene la obligación de expedir factura electrónica, pues el documento que les va a soportar definitivamente ese gasto es una factura electrónica. Si es un donante, perdón, si es un prestador de servicio, el cual no tiene la obligación fiscal, recuerden que las campañas no tienen la obligación, no tienen obligaciones fiscales ni parafiscales.
Entonces, si el prestador de servicio tampoco tiene esa obligación de fiscal de facturar, pues entonces lo vamos a perfeccionar con una cuenta de cobro. Pero esa cuenta de cobro debe de tener unas especificaciones bien claras que vienen contenidas en la resolución 5383. Entonces, ahí pilas contadores porque si encontramos un gasto que no esté debidamente soportado, por ejemplo, una publicidad y la empresa donde contrataron, le resulta que la publicidad sí estaba obligada a facturar electrónicamente y la factura por el servicio prestado, digamos unos 100 millones de pesos, pues esa empresa no nos va a decir, mira, hagamos una cuenta de cobro por 100 millones de pesos. Entonces, esos son los tipos de gastos que nosotros llamamos que se pueden descontar por no estar debidamente soportados. Igual pasa con los gastos sin relación de causalidad. Van a ser parte del tope de campaña y se van a contar dentro del tope de campaña. Pero si no tienen relación de causalidad con la campaña, también se van a retirar. Entonces, ojo contadores con ese dato. Luego vamos a encontrar lo que es pues, informe de campaña. Recuerden de que cada código trae unos anexos, ¿cierto? Lo podemos pasar. Dame un segundito que se me pegó acá. Estaba tratando de mover. A ver si encuentro los gastos, los tipos de gastos. Informes, estabas acá, ¿sí? Sigue más adelantico, por favor. Es que esta presentación que colocamos, al parecer, me la cambiaron. Es que no estoy en mi computadora y me quedé totalmente perdida. Sigue más adelante, por favor, si encuentro. Aquí están los códigos. Los códigos que los hablaba. Esos códigos resultan que tienen también, cuando ustedes abren la pestaña en el aplicativo, por ejemplo, van a registrar un ingreso, les va a aparecer estos códigos, ¿cierto? Y en estos códigos al ladito van a aparecer unos números entre paréntesis que vienen, creo que dice 8.1, 8 es el formulario, si no estoy mal, para los individuales. Eso quiere decir que ese código trae un anexo y en el anexo simplemente lo saca el mismo aplicativo, no se vayan a asustar, no lo tienen que diligenciar, que hay diligencia el código y también tengo que diligenciar el anexo. No, no se preocupen. Ustedes lo único que tienen que hacer es registrar los ingresos y registrar los gastos. De ahí para allá, todo lo hace el aplicativo. El aplicativo saca el documento consolidado, el informe consolidado, perdón, va a sacar los anexos si tiene información. ¿Listo? Entonces, en el código 101 los códigos de ingreso arrancan con 100. El código 101 son los créditos aportes propios de los cónyuges o compañeros permanentes o de sus parientes, lo que le expliqué en la fuente de financiación. El código 102, contribuciones y donaciones o créditos que realizan los particulares. Las fuentes de financiación que les hablé, cuentas claras que hizo, darle una codificación para poder ingresar esa información en el aplicativo. En el código 103 vamos a encontrar los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. Recuerden que los particulares también pueden hacer un crédito. ¿Listo? También les pueden dar un crédito a la campaña, no solamente las entidades financieras. Por eso están divididos en dos códigos. El código 104 son los ingresos originados en actos públicos, o sea, cualquier actividad que la campaña realice para obtener recursos para su financiación. En el código 105 tenemos la financiación estatal o anticipos. En el 106 tenemos las transferencias, o sea, los dineros que los partidos dispongan de sus recursos propios a financiar a sus campañas. Seguimos a la siguiente. Vamos a encontrar los códigos de gastos. Los códigos de gastos traen su fuente en el artículo 21 de la Ley 130 de 1994. Lo mismo sucede con los recursos de financiación. El aplicativo le pone una codificación para que la campaña pueda ingresar esa información, ¿cierto? En el código 101 tenemos gastos de administración, ahí vamos a registrar todo lo que es concerniente a sede de campaña, servicios públicos, personal administrativo, eh, al personal que se le paga por honorarios, por servicios profesionales, todo lo vamos a llevar al código 201. En el código 202, gastos de oficinas y adquisiciones son las actividades que nosotros tenemos que realizar para que esa sede de campaña, digamos, nos funcione. Por ejemplo, gastos de cafetería, gastos de papelería, gastos de refrigerio para el personal que trabaja en la campaña y, y ese tipo como de cosas que afectan al funcionamiento administrativo. El código 203 con el código 208
Se los explico juntos porque van muy relacionados. Código 203, inversión en materiales y publicaciones, y Código 208, gastos de propaganda electoral. Nosotros llamamos propaganda electoral la que tiene ya impresa lo que es la publicidad de la campaña o del candidato. ¿Listo? Llámese vallas, llámese pendones, llámese microperforados, stickers, ¿cómo se llaman esos? Pasacalles. ¿Listo? Y inversión en materiales, porque llamamos cuando, por ejemplo, compramos las camisetas para mandarlas a imprimir o compramos las tazas para mandarlas a imprimir, los bolígrafos, las gorras. Muchas veces pasa que por costos la campaña compra las camisetas y las manda a imprimir en otra parte, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos tipos de registro. La compra de la camiseta la vamos a tener en el 203 y la impresión de esas camisetas las vamos a tener en el 208. Pero la campaña puede correr con la suerte que se encuentre una empresa que le diga, mira, yo te vendo la camiseta ya marcada, un valor mucho menor de haber comprado por aparte. Ya es propaganda electoral completamente. ¿Listo? Entonces, tener esa aclaración. En los municipios pequeños que manejan normalmente murales, ellos mismos hacen los pendones, los pegan con los palitos y los van y los pegan en los postes de energía de los barrios, que compran la pintura para mandar a pintar esos murales. Eso se lleva al código 203. En el código 204 vamos a tener actos públicos, o sea, todo lo relacionado con las actividades que realice el candidato para explicar o contar su programa político para la obtención de votos. O sea, que hizo una reunión en un barrio, hizo una caminata. Entonces, ¿qué gastó en ese barrio? ¿Qué gastó en esa caminata? Tal vez paca de agua, tal vez gaseosa, tal vez alquiló un salón, tal vez alquiló tarimas, tal vez contrató refrigerios si fue una reunión cerrada totalmente, contrató refrigerios. Todo ese tipo de gastos van relacionados a actos públicos, o sea, Código 204. En el Código 205 vamos a encontrar gastos de servicios y correo, o sea, eh, todos los gastos encaminados para la movilidad de la campaña. Ahí tienen que ser muy juiciosos en el sentido de las campañas cometen muchísimo este error. Registran gastos de gasolina, peajes, parqueos, cambio de aceite, cambio de llantas, que se le hicieron mantenimiento al carro. Y por ningún lado aparece un alquiler de un vehículo. ¿Listo? Entonces sean muy cuidadosos con eso. Recuerden que todo, toda donación que se haga de manera que la llamamos nosotros donaciones en especie, tiene que elevarse a un valor comercial. Entonces, ese error sucede mucho en el código 205. Aparece ese tipo de gastos, compra de combustible y no aparece por ningún lado el tipo de transporte que tuvieron alquilado. En este caso, ustedes tienen que ser como muy consecuentes. Por ejemplo, si el vehículo es del candidato, darle un valor a ese vehículo, ¿cierto? Pero ser muy consecuentes en el sentido de, por ejemplo, un municipio chico, les nombro municipio en el Chocó, Lloró Chocó, por ejemplo. eh, Tienen servicio, gasolina, bueno, bastante, y el carro del candidato fue el que sirvió, aunque creo que Chocó más es como río, sería pues como hacia el alquiler de lancha. Y el candidato dice, pues en un municipio pequeño no le voy a colocar un valor súper exageradísimo al alquiler de mi carro. Yo me refiero a que ser consecuentes con el lugar, consecuentes con el tipo de campaña, pues a ponerle ese tipo de valor a las donaciones en especie. ¿Listo? En el código 206, bueno, gastos de capacitación e investigación, cuando se contratan profesionales como para guiar a los electores, cómo se vota o votar de manera responsable y ese tipo de actividades, si la campaña tiene ese tipo de asesorías, pues sería llevarlo a ese código. En el código 207 vamos a tener lo que es gastos judiciales y de rendición de cuentas, o sea, los gastos del contador van ahí y los gastos del gerente sí tienen gerente de campaña. Y pues ya hablamos del código 208, en el 209 vamos a tener los gastos de costos financieros si la campaña tuvo la obligación de aperturar cuenta.
Y el 211 otros gastos. La verdad, miren, los gastos de campaña son tan específicos, ¿cierto? Son tan marcados que no hay cabida para un gasto que no sea de campaña. ¿Qué tenemos nosotros como gastos que no tienen relación de causalidad con la campaña? Por ejemplo, lo que les hablé ahora de los vehículos, que el mantenimiento del vehículo, el cambio de aceite, el cambio de llantas, ese tipo de actividades. Si sale de la plata de campaña, listo, va a ser componente de la plata de campaña y va a ser parte del cálculo del tope, pero no va a tener relación de causalidad con la campaña. Listo, lo mismo sucede con la compra de tejas, la compra de kits escolares, el pago de PIN para registro en universidad, las coronas fúnebres, ese tipo de cosas no tienen relación de causalidad con una campaña. Al contrario, nosotros lo llevamos a posible compra de votos. Entonces sean como muy cuidadosos en ese tipo de gastos. Nos regresamos, por favor, Alejandro, para explicar el tema de las responsabilidades. Listo. ¿Quiénes son los responsables de la presentación de los informes? Los contadores y los gerentes. Son los responsables del registro en cuentas claras. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son los responsables de la presentación? Pues el candidato, indiscutiblemente, y su gerente de campaña, si lo tiene. ¿Dónde hacemos ese registro? Ya lo dijimos claramente en el aplicativo Cuentas Claras, en orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el comprobante 1 con fecha hoy, septiembre 5, pues el comprobante 2 no lo puedo tener con fecha de agosto 5. Listo, que exista una congruencia en cuanto a la numeración del documento y la fecha. Los asientos contables, pues nosotros sugerimos que por favor sean registrados a más tardar a la semana siguiente. Todos sabemos todos los inconvenientes que hemos tenido en cuanto a la expedición de usuarios y contraseñas. Recién hoy estamos terminando lo que es la parte de las coaliciones. Fue un tema bastante complicado porque Registraduría nos dio una base de datos, la verdad, muy revuelta, pues separar lo que fue candidaturas inscritas directamente por un solo partido, pues fue muy fácil. Salieron primero lo que fue asambleas, gobernaciones, alcaldías y consejos inscritos solo por partidos, inscritos solo por partidos, pero las coaliciones sí fue demorado. Hoy terminamos lo que es gobernaciones, creo que esta tarde se terminan o ya quedaron cargadas. Por favor, revisen en sus spam, en sus correos, el correo que registraron en el momento que inscribieron su candidatura, a ese correo les va a llegar su usuario y contraseña y les va a llegar también las invitaciones a las capacitaciones. ¿Listo? Entonces, si no les ha llegado el usuario y contraseña y están preocupados por el tema de registro, simplemente vayan documentando sus hechos económicos, sus ingresos y sus gastos. Y en el momento que ya tengan el usuario y contraseña, pues es simplemente entrar al aplicativo y registrarlo. Recuerden que el registro no es hoy 5 de septiembre me llegué, entonces yo como hoy 5 de septiembre voy a registrar lo que ya he venido haciendo de julio. No. La fecha de registro en el aplicativo es la fecha en que se realice el hecho económico. ¿Ok? Como les explicaba, pues los formularios de ingresos y gastos vienen inmersos dentro del aplicativo. Cuando ustedes montan la información de un ingreso, de un gasto, va alimentando el libro, va alimentando automáticamente el formulario, va alimentando automáticamente los anexos. Cuando llegamos al final del ejercicio, cada vez que ingresamos y metemos información, siempre le vamos dando guardar. Ya al final del ejercicio que depuramos la información, revisamos todo y todo está muy bien, ahí es en el momento en que le vamos a enviar informe. Y es el último ítem que aparece en el tema, en el módulo de registro de ingresos y gastos. Cuando ya le damos enviar informe, ahí nos va a soltar un radicado y ese radicado es el que nos va a permitir hacer la guía a través del aplicativo. Esa es otra gran ventaja que trae este aplicativo. Usted al tener ese usuario, perdón, ese número de erradicación, usted entra nuevamente al aplicativo con su usuario y contraseña que ya tiene. Y usted se va a dar cuenta en qué estado está su cuenta, si ya se hizo reparto, si ya un contador la tiene asignado, si ese contador ya la revisó, si tal vez ya la ofició. Y se va a dar cuenta también cuando el Consejo Nacional Electoral diga la cuenta está bien, se le reconoce el derecho, registraduría hace el pago y el dinero llega al partido político. Entonces, ustedes van a tener esa facilidad y ver esa trazabilidad
en dónde van encontrando ustedes en qué estado está su informe. ¿Lo regresas un poquito, por favor, Alejandro? Aquí les quiero, y qué bueno que me quedó de último, porque esto es muy, pero muy importante. La presentación del informe, al yo decirles, miren, la obligación que viene en el 2023 es que la presentación se hace a través del aplicativo web Cuentas Claras, ¿cierto? El mecanismo oficial de presentación. ¿Qué quiere decir? Que eso le trae una obligación a cualquier persona que haya inscrito su nombre para la elección de un cargo de elección popular, valga la redundancia, tiene la obligación de hacer la presentación individual de su informe de ingresos y gastos de campaña. Sea usted inscrito por un partido, sea usted inscrito por un movimiento, sea usted inscrito por un grupo significativo de ciudadanos, sea usted inscrito en una lista abierta, sea usted inscrito en una lista cerrada. La obligación es de manera individual. Entonces, al hacer usted su presentación y su radicación, el partido va a tomar esa información, la va a consolidar y la va a presentar ya de manera formal ante el CNE. Todo va a ser a través del aplicativo. Entonces, al tener usted la obligación, debe tener presente esta fecha. El artículo 25 de la ley 1475 le dice, señor candidato, pasado el día de elección, estamos hablando del 29 de octubre, usted tiene plazo de un mes para presentar ante la organización política que lo avaló su informe individual de ingresos y gastos de campaña. O sea que al 29 de noviembre todos los candidatos tuvieron que haber hecho la presentación de sus informes a través de Cuentas Claras hacia su partido. Si notan, nunca hay en ningún momento presentación candidato a CNE. Todo es a través del partido. Si es un grupo significativo, pues a través de su grupo significativo. El grupo significativo en este caso viene siendo una organización política, así no tenga personería jurídica. Viene siendo una organización política el cual va a estar organizado también administrativo y contablemente y va a contar con un auditor, el cual va a hacer esa primera revisión de esos informes, al igual que lo hace un partido político con personería jurídica y va a expedir un dictamen de auditoría y va a hacer una presentación consolidada de esa información. Así sea un cargo uninominal, así sea un cargo de plurinominal, o sea, corporaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente los partidos con personería jurídica le dicen a los candidatos, mira, la ley te dice, sí, tú vas hasta el 29 de noviembre, tienes plazo, pero yo necesito que me entregues la información antes. Eso es algo que los partidos tienen la autonomía de hacer. Los candidatos pueden decir, no, yo me voy hasta la norma e irme hasta el 29 de noviembre. También lo pueden hacer. Pero yo les digo esto, la cantidad son 131.000 candidatos, creo que se inscribieron, o 132.000, algo así. La cantidad de información que tiene un partido, solo el Partido Conservador, sé que tiene 13.165 candidatos inscritos. Entonces, imagínense a un partido conservador con un departamento de auditoría revisando y auditando 13.000 informes de campaña. No les da el tiempo. Ellos por eso piden de que por favor le piden a sus candidatos que lo entreguen antes. ¿Y por qué es importante esa revisión previa al partido? Porque el partido les va a encontrar seguramente errores. A ustedes se les pudo haber pasado algo tan delicado como decir, muchas veces en las campañas la persona que sube la información en Cuentas Claras no es el contador, sino que pone un auxiliar. El auxiliar muchas veces no está metido en el cuento de qué es el tope de financiación privada y el candidato y el contador le dice, mira, regístrame este ingreso de 15 millones al código 102 y resulta que es un crédito y el contador no tuvo la delicadeza de colocar en el documento que se trata de un crédito y la persona que registró lo subió como donación. ¿Ya? Entonces el partido sí va a encontrar esos errores de primera mano y le va a decir, mira, corrige esto porque tú me estás mandando documentos y me estás diciendo de una donación de 15 millones la cual está superando topes. Y a lo que le pide nuevamente el partido, a la campaña que revise, tal vez el contador caiga en el error, pero por Dios, eso me lo mandaron como una donación cuando es un crédito. Entonces miren la importancia de que el partido haga esa revisión previa. ¿Por qué? Porque cuando ya el partido dice, definitivamente eso está bien,
ya se va a dar por presentación definitiva ante el Consejo los documentos que el partido presente. Entonces no va a haber espacio a corregir errores. Ya son hallazgos que nosotros vamos a encontrar. Y como pueden ser hallazgos muy livianos, como una reclasificación o una inversión de números, o en el documento usted está registrado 500.000 pesos y resulta que lo registró en cuenta clara con 500.000 pesos, pero en el documento soporte dice nomás 50.000, listo, nos damos cuenta que simplemente es un error de dedo y seguramente se va a ajustar. Esos errores no hay inconvenientes en cuanto a corregirlos. Pero si ya estamos hablando de una investigación por superación de topes o superación de topes de financiación privada, pues la cosa va a ser totalmente diferente. Entonces, es importante que eso lo hagan. Ahora, les quiero también dejar bien claro y marcar esto. El 29 de octubre, que es el día de elección, al 29 de noviembre, que es la fecha de presentación límite de los candidatos, el 29 de noviembre a las 11:59:59 se va a cerrar el aplicativo. Ya el aplicativo les queda bloqueado a los candidatos y no van a poder hacer la presentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a incumplir con el artículo 25 de la ley 1475 del 2011. Y al incumplir con ese artículo, van a caer en una investigación administrativa que va a desembocar en una multa. La multa mínima arranca para esas elecciones en 16 millones de pesos y creo que la más alta es como en 160, 180 millones de pesos. Entonces, sí, puede ser el dolor y la tristeza de que no pasaron, no quedaron, y tras de repeso que no quedaron, no superaron el umbral y no van a tener derecho a la reposición, pero resulta que la obligación de presentación no van a ser exentos de eso. Entonces, tras que quedan con el dolor de no haber quedado o no haber superado el umbral y no van a presentar, imagínense que atrás de eso se van a ganar una multa mínima de 16 millones de pesos. Es algo absurdo. Entonces la invitación es, por favor, sean muy juiciosos con la presentación, presenten en tiempo. Luego de que presenten, por favor, no descuiden su presentación de informes de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque los partidos van a hacer la revisión del que ya les hablaba y puede ser que el partido les diga, mira, tienes que corregir esto. Entonces, no se desentiendan de eso. Listo, estén pendientes que el partido les escriba, estén pendientes de sus correos, de sus medios de comunicación, que tengan partido hacia candidato y hagan esas correcciones para que la presentación sea bien y sea en firme. ¿Listo? Por favor, eso se los pido encarecidamente para que no vayan a incurrir en eso. Tengan en cuenta que ya la presentación que queda en firme la damos por definitiva, la damos por veraz, por consiguiente, va a ser como la base de alguna investigación o de alguna aclaración que se necesite. Con muchísimo gusto, espero que les haya quedado muy completo, pendiente para las preguntas. Muchas gracias, doctora Yolima, por tu presentación. Entonces, eh, vi por aquí algunas preguntas muy relacionadas a lo que mencionabas del tema de las claves, que decía que los candidatos que todavía no tenían el usuario que debían hacer, que es como lo que he visto acá, que han estado enviando, que quienes deben abrir las cuentas. Otra pregunta por acá. Y así más o menos como en términos generales, hay unas me excusan que hay unas muy específicas y lamentablemente por tiempo se nos complica poderlas responder todas, pero en términos generales tiene que ver con eso, como que a quienes no les han llegado todavía las claves que deben hacer, igual pues, Bueno, a los que no les han ujú, llegado clave, de verdad revisen en el spam. Miren, yo estuve en San Andrés la semana pasada y me decían los de la asamblea, no nos ha llegado la clave y eso me alegaron, me pelearon y digo, miren, yo me tomé el trabajo antes de viajar para acá de asegurarme y preguntar si ya se había enviado todo el de San Andrés y me dijeron que sí. Cuando al rato sale un candidato, ay, sí, mira, lo tenía en el spam y me había llegado desde agosto mm, 18. ok, Entonces,
por favor, revisen el spam. Por ahí leí a alguien que le robaron el correo, no sé qué. Eh, Les voy a dar un número de celular, perdón, un número de WhatsApp. Listo. Sí, lo puedes ahí poner en el Es chat. asesoría Cuentas Claras. Anoten este número, por favor. El 322-477-0331. 322 477 03. 31. Pero la verdad les invito a que revisen sus correos. Dejemos la perecita. Qué pena les digo así, pero dejemos la perecita y revisen el correo. Porque el número que les estoy dando es el WhatsApp de la asesoría de Cuentas Claras. Y ustedes por la pereza de revisar, ese chico tiene trabajo hasta el cuello. Entonces, tiene que ponerse a buscar cuando él le ha mandado la información. Y ahora, por ejemplo, estamos hablando también de una campaña de consejo y me dice, ya todos los correos se mandaron, todos los usuarios y contraseñas se mandaron. Lo único que tenemos pendiente es las coaliciones por el tema específico que tuvimos. Entonces, le escriben a ese número, pero en realidad los que han tenido problema, por ejemplo, que el correo se lo doblaron, se lo robaron y no tienen acceso a su correo. Esos casos en realidad que sí son como muy específicos. Igual a sus partidos también se les está pasando la planilla con todos los usuarios y contraseñas de sus candidatos avalados. Entonces se pueden dirigir también a su partido y decirles que por favor se los compartan. ¿Quiénes están obligados a abrir cuento? No, los que su tope individual supere los 200 salarios mínimos legales vigentes. En este caso, 232 millones de pesos. Si no están obligados, si su tope da hacia abajo, no están obligados. No hay necesidad de abrir cuentas ni de nombrar gerente. Perfecto, doctora. Aquí había una muy importante que nos hacían, sobre todo candidatos de corporaciones públicas, candidaturas de tanto de asambleas como consejos y JAL, y es también eso, que si también deben rendir, perdón, que si deben abrir cuentas, que cómo se hace para abrir cuentas por listas, bueno, un poco de preguntas ya más Bueno, si la específicas, lista es pero sí, cerrada, todos van a cuéntanos. tener la obligación por ser lista cerrada. Y lo Ujú. mismo, tienen que saber su tope individual. Listo. Por aquí nos hacían también un pedido como del tema de los topes y demás. Yo les voy ya por temas de tiempo, agradeciéndole también a la doctora Yolima tu No, con participación muchísimo gusto. por este espacio. Muy importante, entonces, comentarles, vamos a grabar esta sesión, se está grabando esta sesión y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. En este momento les estoy compartiendo por el chat el enlace del canal para que nos sigan. Activen ahí como la campanita para que apenas subamos el video les llegue la notificación y puedan ir de pronto a ver más detalladamente la explicación que la doctora Yolima nos estaba presentando, porque sí, sabemos que quedan por ahí todavía en el tintero muchas dudas Sí, y quisiéramos bastante. resolverlas todas, pero sabemos que el tiempo también lamentablemente nos gana y tenemos a Raúl también acá en su presentación. Entonces, como les digo, no se preocupen que esta sesión, esta grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y estaremos entonces pendientes. No se me muevan, por favor, porque sigue la siguiente parte que es muy importante, que es justamente queremos darle la bienvenida a Raúl Fernando Díaz, nuestro invitado especial para el tema de comunicación y el tema también de oratoria y transmedia que vamos a estar hablando hoy. Entonces, Raúl, pues darte nuevamente la bienvenida por estar acá en este espacio. Y aquí ya tenemos entonces 250 personas todavía muy pendientes de escuchar esos tips que que nos vas a dar en este desarrollo de la campaña, ya con algunos aprendizajes que seguramente ya varias de las personas que están acá tienen y poderlos reforzar en este sentido. Entonces, déjame ver si ya estás habilitado para compartir pantalla. ¿Tienes tu presentación ahí? Sí, ¿Todo listo? muchísimas gracias, Perdón, Alejo. Gracias, Gracias. Raúl. perdón, los interrumpo un segundito, Raúl, Sí. gusto verte. Lo mismo digo. Leí por ahí rapidito algo sobre la JAL que preguntaban, los de la JAL no tenemos la obligación de presentar. Sí, señores, tienen la obligación de presentar. Entonces, la JAL, la JAL caen mucho en ese error. Como no tienen reposición, entonces dicen, no, no hay necesidad, nos prestiamos y no presentamos. Sí tienen la obligación de presentar y sí les acata el cumplimiento del artículo 25. ¿Listo? Bueno, chao.
Fue un gustazo. Que Gracias, les vaya doctora muy bien. Yolima. Muchos éxitos a Y todos. Chao. muchas gracias. No, y lo que les digo, igual ahí, aparte de la grabación, les vamos a mandar la presentación porque hay unas preguntas sobre el tema de los topes, que esa está, ahí vas a encontrar la respuesta de manera más detenida, Sandra, no te me angusties, que sé que, sé que es muy importante la respuesta que necesitas. Igual, con todos se inscribieron al formulario, pues por ahí vamos a hacerles llegar ya la presentación y hay otros materiales también que tenemos que son unos manuales y que tienen como más explicadito el paso a paso que nos estuvo explicando la doctora Yolima esta tarde. Así que no se preocupen, como les digo, pues quisiéramos darle más tiempo, pero lamentablemente ya el tiempo, sobre todo en temas virtuales, es muy corto, entonces debemos aprovecharlo al máximo. Entonces, adelante, Raúl, ya quedas con el auditorio a tu disposición de nuevo. Mil gracias por conectarte y por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué hace que un discurso sea más impactante que otro? ¿Por qué muchos de los políticos más interesantes y más brillantes con los que he interactuado a la hora de hacer un discurso pasan de forma irrelevante frente a sus públicos y a sus audiencias? Y muchos otros que no tienen ideas tan interesantes y públicos tan interesantes, ideas tan contundentes, de repente obtienen mayor atención del público. Esa es una pregunta que no solamente me he hecho yo, sino que nos la hemos hecho muchísimos comunicadores, y es una pregunta que buscaré resolver dentro de lo que nos permiten los siguientes 40 minutos. No voy a utilizar presentación porque creo que si me voy por la presentación el tiempo se nos va a quedar corto, Alejandro y equipo del DI, entonces voy a buscar ser muy puntual dentro de los elementos que hemos detectado, también con el apoyo del teatro, con el apoyo de la fonoaudiología, con el apoyo de la locución. También trabajamos de la mano a veces con cantantes. Nos estamos preguntando qué hace que un vocero o una vocera no solamente político, pero en este caso nos vamos a remitir al mundo político, sea más impactante y que otros no lo sean tanto, más allá de sus ideas, que por supuesto NDI y quienes hacemos parte del equipo de trabajo sí priorizamos que haya propuestas claras, que haya cohesión en los partidos, que haya una plataforma ideológica, por supuesto, de eso se trata la democracia, pero también hay otros elementos que ayudan muchísimo a que el impacto de un vocero o de una vocera sea muy alto. De entrada, hay tres elementos que son muy poderosos a la hora de comunicarnos, que son el cuerpo, la voz y las palabras. Son tres elementos de gran valor porque a la hora de la verdad no tenemos más para comunicarnos. Cuerpo, voz y palabras se convierten en la mezcla mágica que nos permite lograr resultados relevantes o que nos hacen pasar desapercibidos frente a distintos públicos. Y aunque puede parecer muy intuitivo, hay que hacer algunas aclaraciones. Primera aclaración, nos han dicho que a veces el cuerpo y la voz son más importantes que las palabras. Algunos asesores en comunicación no verbal a veces dicen eso. En general, uno ha tendido a pensar que son más importantes las palabras que el cuerpo y la voz. Como es una pregunta compleja, le damos respuesta clara desde el profesor Albert Mehrabian, experto en psicología. En el momento de hacer un discurso, cuando se trata de emociones, óigase bien, de emociones, cuerpo y voz, o lo que llamamos comunicación no verbal, es más importante que las palabras cuando se trata de emociones. También cuando estamos hablando de una primera impresión, miren ustedes que cuando uno se enamora de alguien, ni siquiera digamos se enamora, cuando uno se siente atraído por una persona por primera vez, es altamente probable que uno no haya interactuado con esa persona. Hoy en el mundo de los centennials es posible que las personas hayan chateado previamente, que se hayan conocido en alguna plataforma, pero hablando de la vida cotidiana, como lo era hasta hace unos 20 años, posiblemente cuando a usted le gustaba una persona, usted no había hablado con ella y sin embargo le gustaba. Eso habla mucho de cómo es de importante la comunicación no verbal cuando se trata de una primera impresión y cuando se trata de emociones. Por supuesto, la comunicación no verbal no puede reemplazar una plataforma ideológica, no puede reemplazar un argumentario sólido.
no puede reemplazar todo lo que se construye al interior de un partido. Eso sí sería un error pensar eso. Simplemente cuando se trata de primeras impresiones y cuando se trata de emociones, la comunicación no verbal puede hacer la diferencia. ¿Cuántas veces un elector o electora lo va a ver a usted, señor candidato, a usted, señora candidata, en persona? Bueno, es posible que ninguna, o es posible que sea una o dos. Es decir, que estamos frente a un reto de que esa primera impresión, que es mayoritariamente no verbal, sea una impresión muy buena. Si es virtual, pues también tenemos que buscar que esa primera impresión sea muy buena. Cuerpo y voz, la comunicación no verbal, y tercero, las palabras. Voy a ir por cada parte del cuerpo comentando cosas que pueden generar sensaciones favorables en los públicos políticos. Por supuesto, cada territorio, cada municipio, cada departamento tiene necesidades diferentes. O sea, esto que les voy a compartir está lejos de ser algo universal. Busca darle elementos de juicio a usted para que se piense su comunicación oral, verbal y no verbal de forma más completa. Es todo. Primer elemento que es muy importante, por favor, tenga en cuenta su frente y sus cejas. Resulta que hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que investiga un profesor llamado Marco Iacoboni, una persona experta en las neuronas, Marco Iacoboni, y que yo he tenido la oportunidad de conocer a través de expertos como Adiel Quintero e Ivette Hernández. Resulta que las personas tendemos a copiar las expresiones de quienes tenemos al frente. Y entonces, cuando tenemos una persona al frente, les voy a dar un ejemplo. Están ustedes en una reunión, con un público. Y en medio del auditorio hay una persona que les está haciendo mala cara, que sin decir una palabra está diciendo, ah, sí, es que resulta que esta persona vino aquí hace 4 años y está mintiendo de nuevo. No tiene que decirlo, se le ve en el rostro, se le ve la cara de pocos amigos. Y empieza a hacernos mala cara o de pronto incluso levanta la mano y hace un comentario desagradable. Esa persona, si yo le doy muchísima atención, lo cual es altamente probable, es muy común, que uno se concentre en la persona más antipática de la reunión, en la persona que más daño le podría hacer, es muy probable que yo le copie sus expresiones por neuronas espejo. Es decir, que si esa persona me hace mala cara, es probable que yo se la copie. Y oh, sorpresa, es probable que el resto de personas, que el resto del público que era favorable a mí, también me copie la mala cara que yo le copié a esa persona escéptica frente a mi discurso. Consecuencia de esto, por andarle dando mucha atención a una persona dentro del público a la que no le gusta lo que estoy diciendo, de repente alejé a todo el público, le hice mala cara a todo el público. Entonces, prestemos mucha atención a estas arrugas de la frente y a las cejas, porque muy buena parte de la expresión que indica sorpresa, tristeza, alegría, rabia, está relacionada con esas líneas de expresión y con esas cejas. Por favor, no se exceden botox, porque a veces hay personas que les ponen más botox de la cuenta y quedan totalmente inexpresivas en la frente. Y los políticos requieren proyectar emociones. Entonces, mucha precaución si lo va a hacer, que bueno verse joven si uno lo importante, pero por supuesto no a costa de la expresividad. Primer elemento, la frente y las cejas. Usted va a tener un documento sobre esto que le estoy contando. El NDI se lo va a hacer llegar para que tenga la tranquilidad de que todo lo que le estoy contando pues tiene un documento de respaldo y tiene una presentación que le va a ser de mucha utilidad. Segundo elemento, muy importante, la mirada. Mientras estoy hablando con ustedes, busco tener la mirada conectada con la cámara. ¿Por qué? Porque al conectar mi mirada con la cámara, ustedes se van a sentir como si yo les estuviera mirando. Si yo miro el teclado, si yo miro la pantalla, posiblemente ustedes no se van a conectar visualmente conmigo, pero si yo miro la cámara, sí. Todo el tiempo, Raúl, bueno, un buen porcentaje del tiempo para que las personas tengan contacto visual conmigo. En un auditorio, físicamente, lo mismo. Si tengo 10 personas, reparto la mirada entre las 10. Ojalá con frases completas, porque si a cada una la miro en una palabra, pues voy a mirar a todo el mundo y no voy a mirar a nadie. Me siento feliz de estar con este público. Qué grato compartir este espacio con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con las personas que vinieron desde lejos, con quienes han dejado de almorzar, de comer para estar con nosotros.
2 frases con sentido completo para cada persona. Si es un público de 100, 200 personas, divide ese auditorio en 9 partes. Los de adelante al centro, a la derecha, a la izquierda, los del medio, derecha, izquierda, centro, los de atrás, centro, derecha, izquierda. Reparta periódicamente la mirada entre estos 9 grupos en esta especie de cuadrícula para que las personas de atrás se sientan observadas, para que las personas de adelante se sientan observadas. Les comento, veo algunos comentarios en el chat. Como solamente tenemos hasta las 7:30 para terminar, lo que haremos será dejar a los últimos 10 minutos con la venia de Alejandro, si para Alejandro está bien, para resolver algunas dudas, porque si no, no alcanzaremos a cubrir el tema. ¿Lo ves a bien, Alejandro? ¿Cómo lo ven en el DI? Sí, de acuerdo. Hagámoslo así. Dale. Para poder resolver, por favor, anoten sus dudas y al final las resolvemos. Entonces, segundo elemento, la mirada. ¿Qué les recuerdo también? Que es mucho mejor mirar con todo el cuerpo. Si yo solamente miro con cabeza, como le pasa a uno a veces con los políticos en las reuniones, que giran solamente la cabeza, pero no todo el cuerpo hacia uno, uno no se siente igualmente atendido. La atención que da el que todo el tronco, el que la pelvis y el tronco estén enfocados hacia alguien, no la reemplaza simplemente la cabeza. O no la reemplaza simplemente los ojos, como resultará claro, que sería una mirada de reojo. Es decir, que asegurémonos, por favor, de mirar con los ojos, de mirar con la cabeza y de mirar con todo el cuerpo en la medida de lo posible. Porque a veces le atendemos a una persona y le decimos, claro, yo tengo tiempo para escucharte, cuéntame. Pero ese cuéntame es con el cuerpo hacia otro lado. Dice, no, es que ese señor es creído, esa candidata es creída, no me miró. Pero si yo sí la miré, no me atendió, pero si yo sí la atendí. Posiblemente es ese girar la cabeza sin enfocar el cuerpo lo que puede dar esa impresión. Mucho cuidado. Repartir bien la mirada, mirar no solamente con los ojos, sino con la cabeza y con el cuerpo. Ojalá frases con sentido completo, si es virtual conectado con la cámara. Entonces, allí algunos elementos para irle sacando provecho a todo lo relacionado con la frente y las cejas y con la mirada. Tercer elemento muy importante en Colombia, los labios. Si yo les digo que esta charla estaba muy interesante, okay. ¿Cómo estuvo la fiesta, Raúl? Genial. El apretón de labios tiende a mandar un mensaje de desaprobación, de invalidación de lo que estoy diciendo. En Colombia lo hacemos mucho. En mi caso fue un actor cubano, el doctor Adiel Quintero, el que me dijo, así como los cubanos nos rascamos mucho la nariz, los colombianos tienden a apretar mucho los labios cuando hablan. Precaución entonces, no ir apretando los labios como una muletilla gestual. De pronto uno si quiera en algún momento decir, pues, ¿y qué ha dicho la persona a cargo? Pues nada. Entonces encojo los hombros y junto los labios porque quiero poner en escena la indiferencia. Pero si no es esa mi intención y yo lo que quiero decir, voten el próximo 29 de octubre por Raúl Díaz, número 7 del partido Y. Ese apretón de los labios está invalidando lo que les estoy solicitando. Otro elemento más. Pensemos en el mentón. Ya sabemos que cuando uno dice que alguien mira por encima del hombro, no estamos diciendo algo bueno de esa persona. Estamos diciendo que es arrogante. Entonces, miren que 2 pelados cuando se van a pelear en el colegio, en DI no comparte que los muchachos peleen a la salida del colegio, pero es común que 2 muchachos de pronto se estén retando, o 2 muchachas también puede ser. Y cuando estas 2 personas se están retando, ¿qué suelen hacer? Mostrarse el mentón. Y a veces veo candidatos y candidatas que llegan y saludan muy buenos días, muy feliz de estar en este espacio. Oh, pero ese mentón no está mostrando felicidad. ¿Puedo decir que el candidato o candidata no está feliz? Faltaría más. Yo estoy hablando del cuerpo y no del alma. No puedo decir que el candidato o candidata no esté feliz. Lo que sí puedo decir es que estamos acostumbrados a asociar este gesto con arrogancia, con algo de desprecio. Puede que la persona haya dormido mal y tenga el cuello tieso. Yo eso no lo sé. No puedo decir que la persona sea arrogante. Puedo decir que se proyecta arrogante. Y para muchos electorados, hablo de muchas regiones de Colombia, encontrar a alguien que llegue levantando ese mentón o puede ser muy agresivo y puede no gustar. Así que mucho cuidado
con todo lo que puede proyectar el mentón. Al contrario, una mirada hacia el piso y un mentón hacia el piso, pues nos puede mostrar muy sumisos, muy sumisas. Tampoco uno quiere eso en un líder, quien me va a representar en el consejo, en la asamblea, quien va a dirigir los destinos de mi departamento, quien va a dirigir mi municipio, pues no debería ser una persona que esté mirando al piso. Ojo, eso no quiere decir que la persona porque mire al piso sea nerviosa, sea sumisa, esté mal preparada. No, nos enseñaron a leer que quien no mantiene la mirada, si está mirando al piso se siente humillado, si rehuye la mirada de pronto está mintiendo. ¿Necesariamente es así? No, pero nos acostumbraron a leer eso. Posiblemente en la casa a usted le pasó que su mamá o su papá cuando era adolescente le decía, míreme pues a los ojos a ver si me está diciendo la verdad. De pronto usted lo hace con algún hijo o hija. Entonces, ese conectar con los ojos, que está totalmente conectado con la posición del mentón y de toda la cabeza, manda un mensaje de confianza o de falta de ella. Por supuesto, no me voy a detener mucho en la verticalidad, porque está claro que una persona que tenga el tronco caído pues no se proyecta igual que una persona que está bien erguida. Ahora, si usted está sobreerguido, como si se hubiera tragado una varilla, posiblemente además puede tener el mentón arriba, pues se va a proyectar arrogante y no se va a ver orgánico ni natural. Este es el otro extremo, ponerse totalmente descargado. Miren que acá incluso a través de esta presentación virtual se nota si yo tengo el tronco caído, se nota si lo tengo sobreerguido o se nota si tengo un grado adecuado de rectitud en la espalda. Así que cuide ese tronco, porque ese tronco también comunica y muestra muchísimo de la seguridad que tenemos. Hablemos de las manos. Resulta que mientras estamos hablando, nuestro gesto puede arrancar del hombro, puede arrancar del codo o puede arrancar de las muñecas. Mire usted que yo puedo decirles bienvenidos a mi casa. Miren que aquí hay un espacio en mi hombro. Puedo decirles bienvenidos a mi casa con el codo pegado al tronco, o puedo decirles bienvenidos a mi casa con un gesto que arranca desde la muñeca. Miren que los efectos de cada una de estas tres opciones son muy diferentes. Esa bienvenida amplia, pues me hace sentir más bienvenido a la casa que esa bienvenida chiquita, que a veces nos hace parecer tiranosaurios porque estamos haciendo los movimientos desde el codo y no desde el hombro. Y si es peor, si es desde la muñeca, pues es muchísimo más grave. Si me estoy mostrando como un candidato, como una candidata segura, la amplitud del gesto hablará de la amplitud del alma, digo yo en broma y un poco coloquialmente. Ese gesto amplio nos permite llenar, en este caso mío, la pantalla, en el caso suyo de pronto le permite llenar ese auditorio. Usted puede ser bajito o alto, usted puede, no importa en realidad. Si tenemos una gesticulación amplia, unos gestos que arranquen desde el hombro, podemos llenar espacios. Con una mirada que tenga profundidad en algunos momentos, podemos llenar el espacio. Si estamos totalmente cerrados, encapsulados, como metidos en un tubo de ensayo, por ahí con el tronco caído. Raúl, pero ¿por qué la gente me dice que me vi inseguro en tarima? Doctor, pues es que estaba con la postura descargada, con la mirada hacia el piso, con los brazos pegados, con gestos chiquiticos, y a veces mostramos tensión en las manos. Ese gesto engarra. Es que yo estoy tranquilo, Raúl. Es que yo estoy tranquilo, Raúl. Es que yo estoy tranquilo, Raúl. Claro, qué bonito mostrar las palmas. Es entendido como transparencia. Es entendido como que no estoy armado. Por supuesto que si yo tengo una mano en la espalda, la impresión no es la misma que cuando tengo dos manos al frente. Pero si estoy sobretensionando esas manos, si las tengo en puño, si las tengo en garra, pues la sensación que voy a transmitir no va a ser de tranquilidad. Bueno, si estoy hablando de que hay que actuar con fuerza, tiene mucho sentido ese punto. Pero si estoy hablando de que hay que volver a amar nuestro territorio, pues mostrando las palmas hacia mí, con las manos en garra, es posible que ese gesto no tenga el efecto que yo quisiera. También podemos hablar de gestos rectos y de gestos curvos. Los gestos rectos están asociados con autoridad. Pensemos en esa persona que nos decía no a la fiesta. No le dice no a la fiesta. Pero cuando te dicen algo bonito como, claro, todas las personas son bienvenidas, es muy probable que el gesto sea. Hay gestos para la autoridad, hay gestos para la suavidad, para la cercanía. ¿Cuáles me sirven? Dependerá de usted, dependerá de su campaña, posiblemente de la plataforma política de su partido. Sepa escoger los gestos rectos, sepa escoger los gestos curvos en distintos momentos del discurso.
Sáquele provecho también a las manos para ponerle ritmo a su presentación. Cuando usted cambia la velocidad del movimiento de las manos, su voz cambia de velocidad. Hagamos una pausa. La voz entiende. Aceleremos, aceleremos, aceleremos. La voz entiende lo que voy haciendo con mis manos. Así que una danza adecuada de las manos, una danza gestual rica, variada, me va a dar variaciones en la voz. Ya sabemos cómo es la voz de una persona aburrida que no tiene cambios de ninguna clase, pero en el momento en que tú empiezas a mover las manos, hay variaciones en la voz. Hay dos tipos de gestos en las manos. Los gestos rítmicos, que son estos que son como la batuta de la voz y sirven para hablar más rápido, más lento. Y los gestos icónicos. Bueno, hay más, pero para nuestros efectos, gestos rítmicos y gestos icónicos. ¿Cuáles son esos gestos icónicos? Los gestos que me sirven para dibujar en el aire lo que estoy haciendo. Vamos a tener un aumento gradual del ingreso en nuestra ciudad. Vamos a ponerle un freno a la delincuencia. Hay tres aspectos que debemos destacar. Tenemos que enfrentar al crimen. Hay que sopesar todos los aspectos. Allí hay un gesto icónico. Por supuesto, un vocero o una vocera, un candidato o candidata que tenga esa riqueza en el gesto, que sepa cuándo utilizar gesto recto y cuándo curvo, que sepa cuándo mostrar las palmas, que sepa cuándo hacer gestos icónicos y jugar con eso para la velocidad de su voz, que sepa dónde ubicarse para que no parezca tiranosaurio rex, sino que los gestos arranquen desde el hombro, que tenga una tensión en las manos, que sea coherente con su discurso, pues va a tener un mayor impacto. Ahora, si todo el tiempo abusamos de la simetría, miren, las dos manos iguales todo el tiempo, que se lo veo a muchos líderes y lideresas a lo largo y ancho del país. ¡Ah, qué agotador! Qué agotador las dos manos igual. Tenga variación. Y si las dos manos van igual y siempre a la misma velocidad, es inaceptable que sigamos actuando de esta manera. Las dos manos igual, siempre a la misma velocidad, es un discurso aburrido. Los públicos centennials y millennials demandan mucha acción. Seguro que usted está buscando votos millennials y centennials. Buscan mucha creatividad en el discurso. Las manos pueden ser sus aliadas. ¿Por qué el video de TikTok no tiene la difusión? Bueno, hay muchas razones, pero mire usted que el uso de las manos es clave para poder lograr un buen discurso. Y sigamos bajando, vámonos hasta los pies. ¿Por qué son importantes los pies, Raúl? Usted está hablando en este instante y no se le ven los pies. ¿Qué importancia podrían tener los pies en este instante? Cuidado. Si yo tengo los pies metidos debajo de la silla, eso me manda el tronco hacia adelante y es posible que se me descargue la postura. Y si tuviera un pupitre acá, seguramente quedaría descargado. Si usted está en una reunión, mete los pies debajo de la silla, se sienta en el bordecito, seguramente su tronco se va a descargar y usted se va a ver muy mal. Y veo todo el tiempo fotos en reuniones políticas de este tipo. Ah, es que mi fotógrafo es malo. Bueno, hay fotógrafos buenos y malos. Claro, tenga un buen fotógrafo, tenga una buena videógrafa, todo bien. Pero no le eche la culpa a su fotógrafo si usted no se sabe sentar o no se sabe parar, porque pues el fotógrafo no puede hacer milagros. Si usted en la reunión está descargado con un bulto de papas en la silla, pues el fotógrafo le va a sacar una foto y usted se va a ver como un bulto de papas. ¿Y por qué es importante la pisada, Raúl, entonces? Porque si usted al sentarse hace un ángulo de 90 grados en su rodilla y pone totalmente la planta del pie en el piso, pues la posibilidad de que se descargue de esa manera que le estoy describiendo es más baja. Si usted cruza la pierna, qué chévere cruzar la pierna. Pero si cruza la pierna, por favor, no se ponga a jugar con el pie que queda en el aire todo el tiempo. Sí, 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 cuénteme, cuénteme. Claro que sí, doctor, muy interesante. No, nos comprometemos con su junta. Claro, yo tengo tiempo para atenderlo y esas cejas y ese pie a todo lo que da. Raúl, la gente dice que soy antipático, que no la atiendo suficientemente. Ante la duda, y lo dijo muy claramente Albert Mehrabian, las personas le creemos más a lo no verbal que a lo verbal. Yo le puedo decir, tengo todo el tiempo del mundo para atenderlo, pero si mis cejas le están diciendo que se vaya y mi piel está diciendo que se vaya, perdidos todos. Tanto de pie como sentado, si su planta no está totalmente extendida sobre el piso, la posibilidad de que tenga movimientos parásitos en el resto del cuerpo es más alta. Puede usted empezar a caminar en múltiples direcciones, como tantas entrevistas que escucho en la W o en Blue Radio, que uno sabe cuánta distancia hay entre pared y pared, porque por supuesto el señor que está dando la entrevista, cuando llega a la pared,
para, toma aire y vuelve a tomar impulso, y después de atender una entrevista de 20 minutos yendo de un lado a otro de la pared, como si estuviera en un corredor de un hospital esperando el nacimiento de su hijo, el señor vocero o la señora vocera no tiene aire, tiene unas pausas arbitrarias cuando llega a la pared. ¿Por qué hacer movimientos sin significado? O peor aún, está dando el discurso ante su comunidad y empieza a bailar un pasito para el otro. Gravísimo. ¿Cómo puedo pensar que una persona tiene los pies en la tierra, que tiene claro lo que va a hacer si todo el tiempo está bailando, si su pisada no es firme? Busque pararse a discreción, no firme, porque lo que llamaban firme en el ejército no es nada estable. Si usted se para a discreción, la posibilidad de que tenga una posición estable es más alta. Eso va a evitar que tenga gestos parásitos en el resto del cuerpo. Si tiene la tentación de caminar sin sentido, como en el bailecito que vemos en muchos expositores seguros, recoja los dedos de los pies dentro del zapato. Eso le va a servir de freno para no ponerse. Como le digo, esto está muy desarrollado, o más desarrollado en todo caso, en el documento que usted tendrá a su disposición. Le voy a hablar de la voz. Resulta que mientras hablamos, las personas estamos haciendo cosas con nuestra voz. Yo podía hablar de una manera predecible sin hacer cambios de ningún tipo en mi voz. Esto hace que después de un rato mi voz suene robótica, sea desesperante, nos recuerda a ese profesor en la universidad que llamaban el cirujano porque primero nos duerme y luego nos raja. Entonces esto sucede y claro, termino tomando el aire, no donde es estratégico, sino donde se me acaba, y eso hace que tenga unas pausas arbitrarias. No podemos ser ese tipo de voceros si aspiramos a ganar una curul, si aspiramos a ganar un cargo en el Ejecutivo. Es indispensable que sepamos cómo sacarle el máximo provecho a nuestra voz. Visite al fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Esta charla, por supuesto, no reemplaza eso ni en lo más cercano. Primer consejo, vaya al fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que se ha quedado sin voz al cierre de la campaña, o peor aún, al final de su vida, por malos usos de la voz, y nadie les ha dicho que están hablando mal. Pero cuando uno está hablando todos los días, que es lo que ustedes van a hacer los 50 y pico de días que nos quedan, tenga cuidado, porque quedarse sin voz sería terrible. Ahora, quedarse sin voz en su vejez, que también conozco personas de 50 y pico de años con varias patologías en cuerdas vocales por descuido, por no ir a fonoaudiología, pues más grave. Si vamos a odontología para salir con la sonrisa blanca en el afiche, pues vayamos a fonoaudiología, que de verdad la voz nos hace muchísima falta. Es delicadísimo. Claves para tener una voz expresiva y no ser como el profesor cirujano que primero lo duermen y luego raja. Primero, haga variaciones de velocidad. Cuando a uno le dicen cuidadito, uno sabe que no es lo mismo que cuidadito. Cuidadito. Entonces uno puede hacer énfasis. El próximo 29 de octubre, cuidadito. La decisión que usted toma va a cambiar el rumbo de nuestro municipio. Cuando éramos niños nos decían eso. Entonces uno a veces dice cosas más rápido porque pueden parecer que no son tan importantes, pero lo clave lo puedo resaltar hablando más despacio. También puedo valerme del volumen para resaltar. Entonces escuchamos algunos comerciales donde algo es muy fuerte y algo es muy suave. Y ese contraste también es una forma de tener expresividad en la voz. Juegue con los tonos como los instrumentos musicales. A veces podemos hablar más grave y a veces podemos hablar más agudo. Si usted empieza a combinar el hablar más rápido con el hablar más despacio, hablar más agudo con el hablar más grave, subir el volumen o bajarlo, hacer una pausa exactamente donde sea estratégico. ¿Para qué? Para lograr un discurso que sea más fácil de seguir. Velocidad, cambios de tono, cambios de volumen, silencios estratégicos. 4 cosas para que le saque el máximo provecho a su voz y no duerma a los electores, para que logre posicionar mensajes de importancia para ellos. Hemos hablado del cuerpo y hemos hablado de la voz de forma compacta. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Díaz, van ustedes a tener un material. También pueden encontrar materiales en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Mi cuenta es Raúl_Discurso. Allí pueden encontrar materiales sobre todo esto, porque lo que le estamos dando es breve, porque el tiempo es breve.
pero allí le podemos dar mucha información sobre cuerpo, voz y palabra. Hablemos de la palabra antes de cerrar este espacio. Siempre que empezamos a hablar con un público debemos utilizar un gancho de entrada. Ejemplos de gancho de entrada. Tienen que ser frases que atrapen a mi público y les intriguen, que les intriguen genuinamente. Entonces yo puedo decir en la capital musical de Colombia, ¿cómo aparezco en Instagram? Raúl-piso discurso. Raúl-piso discurso, la rayita baja, no la del centro, sino la rayita que va en el renglón. El gancho de entrada. Si yo digo en mi Ibagué, capital musical de Colombia, que el abuelo de Pedro es músico. Muchísimas gracias, Alejo. El abuelo de Pedro es músico. El padre de Pedro es músico. ¿Qué aprendió Pedro? No, no aprendió música. Aprendió que no hay que dedicarse al arte para no morir en la pobreza, para no envejecer en la pobreza. Por eso debemos cambiar las políticas públicas. Por eso debemos respetar a los artistas. Eso es un ejemplo de un gancho. Si tengo un datazo, pues también utilizo el datazo. ¿Cuál es el datazo? Ah, mi ciudad es la tercera ciudad de Colombia con más desempleo en los jóvenes. Si nadie lo sabe, si es novedoso, es un gancho, es un dato novedoso. Sí. Puede ser una historia, puede ser un dato, puede ser una foto de ese niño, por ejemplo, si tenemos los permisos adecuados, que no le gusta la música porque ha visto pobres a su padre y a su abuelo. Lo que sea, con responsabilidad, eso sí, siempre. Gancho de entrada, atrape la atención de su público. No puede ser un inicio de buenas noches. El día de hoy les vengo a hablar de unos temitas que son de gran importancia para nuestra comunidad. Mi nombre es Raúl Díaz, nací en la ciudad de Pasto el día 28 del mes de diciembre de 1980. Soy ingeniero de profesión, me dedico al periodismo, porque eso no engancha a nadie. Tienen que ser frases de altísimo, altísimo impacto. Tienen que ser frases que logren atrapar la atención de las personas. Y así como le vamos a dar mucha importancia al gancho de entrada, le vamos a dar mucha importancia a ese cierre, como en las películas, como en los libros. Seguro que usted recuerda esa película que le gusta mucho y no se acuerda de todas las escenas, pero del inicio y del final sí se acuerda. Así que planeemos los finales. ¿Qué debe tener un buen final? Un cierre con broche de oro que debe tener conclusión, elemento de recordación y llamado a la acción. La malla vial es crucial. La próxima vez que pase por ese hueco y vuelva a golpear su rin contra él, o el carro que lo lleva se golpee y usted se golpee las riñones por ese hueco que está a la entrada del barrio, recuerde, la malla vial está en nuestras manos. El próximo 29 de octubre, vote por Raúl, partido Y. No es lo mismo que decir, bueno, eso era todo lo que tenía para decirles, muchísimas gracias, perdón por el tiempo que me gastaron, en todo caso, gracias por su generosidad. El cierre es un momento clave y hay que pedir el voto. Hay que pedirlo y hay que pedir que le cuenten a las otras personas. Hable con su vecina, hable con su amigo, hable con su jefa, hable con su compañero de trabajo. Ayúdenos con el voto por el 7 del partido Y. No es como, ay, trabajé. Y para cerrar, les invito a que trabajemos juntos. ¿Trabajemos juntos en qué o qué? ¿De qué? Una acción concreta. Como en el amor, alguien tiene que atreverse a decir que cómo seguimos, nos ennoviamos, nos casamos, salimos esta noche. Alguien tiene que pedir algo. Con el voto es igual. Ojo, así como no todos los te amo son iguales, no todos los vote por mí son iguales. Dependen de la manerita. Un te amo puede ser entusiasta, tímido, coqueto. Un vote por mí igual puede ser vote por mí, vote por mí, vote por mí. No todos los vote por mí son iguales. Pilas porque cuerpo y voz son fundamentales. Gancho de entrada, atrapo la atención. Cierre, muy conductista. Pido una acción concreta y le digo a la gente cuándo debe recordar eso. Un mensaje clave, sí. Un mensaje clave, una frase corta que se repita muchas veces y que represente la esencia de lo que busco decirle a mi público. Entonces, si la esencia de lo que le quiero decir a mi público es por seguridad, sin miedo, vote por Raúl, pues tengo que repetir eso 500 veces. No basta con que lo diga una vez o dos.
Si alguien me escucha en una entrevista en la radio y no escucha mi gancho de entrada ni mi cierre, ¿con qué se va a quedar? Pues con la frase que escuche más veces. Escoja bien esa frase. Tendría sentido que sea su eslogan de campaña. Tendría sentido que sea el material que su equipo de comunicaciones quieran a su equipo de comunicaciones. Denle importancia, son tan importantes como el programático, como el contador, como el legal, como el jefe de debate o la jefa de debate. Esa persona de comunicaciones que le maneja sus redes sociales, que guía fotógrafos y videógrafos, hágale caso también. Le doy ese consejo porque el que escucha consejos llega viejo. Veo candidatos y candidatas con excelentes equipos, pero no le paran bolas a sus equipos, o sea, no les sirven para nada. Escuchen que el que sabe, sabe, por algo sabe de redes, por algo sabe de fotografía. No es lo que le guste a usted, es lo que el electorado está demandando. Es mitad lo que usted quiere, pero también es mitad lo que el público demanda. Tenga eso en cuenta. Esa ecuación es importante. Entonces, tenga ese mensaje clave y repítalo muchas veces, hasta el cansancio. Que la gente diga, ah, sí, 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 ese es Raúl, el que dice que por ese hueco también se va el progreso del país. Ya saben algo de Raúl. Tome nota de esto que le voy a decir. Cuando vaya a hacer su discurso, pregúntese, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero hacer sentir? ¿Y qué quiero que la gente haga? ¿Qué quiero decir? Ah, que por ese hueco se puede ir el futuro del país, o sea que hay que arreglar esta vía. ¿Qué quiero hacer sentir? ¿Indignación? ¿Esperanza? ¿Tristeza? ¿Sorpresa? Porque si usted no tiene claro qué quiere hacer sentir, termina haciendo sentir cualquier cosa. De pronto algo bueno, pero de pronto algo malo para su campaña. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero hacer sentir y qué quiero que la gente haga? Muy importantes esas tres preguntas. Gancho de entrada, prepárelo. Cierre con broche de oro, prepárelo. Mensaje clave, utilícelo. Si ya lo tiene en su valla, si lo tiene en su afiche, pues también métalo a su discurso, porque hay que repetir muchísimas, pero muchísimas veces. Tenga en cuenta todo esto. Nos quedan unos pocos minutos que me sirven para recordarle algunas cosas. Siempre utilice storytelling, una pequeña historia, una microhistoria. ¿Qué significa eso, Raúl? Es lo que acabo de hacer con la historia de Pedro. Pedro es nieto de músico e hijo de músico. ¿Qué aprendió Pedro? No, no aprendió música. Aprendió que no hay que ser músico para morirse de hambre. Hay que respetar a los artistas. Esa microhistoria le sirve a usted para captar la atención del público, para ilustrar lo que dice. Claro, usted podría hablar de una política pública para favorecer a los artistas. Podría. Sin embargo, no va a tocar las mismas fibras que lo que le acabo de decir. Utilice historias. También utilice metáforas. Por ejemplo, yo siempre utilizo la atarraya discursiva. ¿Qué quiere decir atarraya discursiva? Utilice argumentos, emociones y sensaciones. A algunas personas les gustan los argumentos, a otras las emociones y a otras las sensaciones. Atarraya discursiva. ¿A alguien le interesará oír que el 30% de las personas que toman alcohol, cifra inventada por mí, sufren accidentes? ¿A alguien le interesará escuchar? Piensa en su familia. El 30% de las personas que toman alcohol cuando van a manejar sufren accidentes. Y a alguien le interesará cuando esté tomándose la cervecita, el whiskycito y esté bailando y vaya a poner las manos en el manubrio, vaya a hundir el pie en el acelerador, vaya a girar esa llave. Cuidado, piensa en su familia. El 30% de las personas que manejan bajo los efectos del alcohol sufren accidentes. ¿A alguien les interesará en el 30% en mi atarraya discursiva? ¿Alguien piensa en su familia? ¿Y alguien en el whiskycito y en la cerveza? Utilice usted esta atarraya discursiva para que pueda sacarle todo el provecho a cada una de sus intervenciones. Todo esto que le acabo de decir con algo que se llama escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Que el mismo ejemplo que funciona en Pasto no funciona en Barranquilla. En Barranquilla hablaremos de sacarla del estadio. En Pasto diremos que es más grande que el volcán Galeras. En Pasto sabemos que es un puerto, sí, pero no hay, porque el río Pasto pues no es que sea la arteria fluvial del suroccidente colombiano. En Barranquilla saben que es el volcán, pues lógico, pero no tienen un volcán al lado. Entonces yo voy adaptando mi discurso. Dentro de la misma Barranquilla no será el mismo discurso en Baranoa que en Soledad. Dentro del mismo Nariño no será el mismo discurso en Tumaco que en Pasto. Así que tenemos que adecuarlo. Haga como cierto líder político que tenía una hojita a donde iba.
pedía, ¿cómo se llama el animalito más importante de ese municipio o de ese barrio? ¿Cómo se llama el árbol? ¿Cómo se llama el líder que la gente más quiere? ¿Cómo se llama la vía que está dañada y en qué kilómetro está dañada? ¿Cómo se llama el río, la montaña? Y cuando llegaba a cada sitio, todo el mundo decía, uy, ese señor conoce a Colombia centímetro a centímetro. Sí, ojalá, aunque con buena información, con buena preproducción, créale a su equipo de comunicación. No eche el mismo discurso en todo lado. En ese barrio algo habrá de distinto, en esa vereda, en ese corregimiento algo habrá de distinto, en ese municipio algo habrá de distinto. En esa comuna algo habrá de diferente. Si llego y echo el mismo discurso en todo lado, es como los trajes todo talla. ¿Alguna vez se han probado un traje todo talla? Le queda bien a todo el mundo y no le queda bien a nadie. Así es el discurso. Piel, corazón y mente. Sensaciones, emociones e ideas. Cuerpo, voz y palabra. Los tres componentes del discurso. Pregúntese, ¿qué quiero decir, qué quiero hacer sentir y qué quiero que la gente haga? La próxima vez que esté parado frente a un público virtual o físicamente, en una reunión clave con sus líderes comunales o con un líder político al que quiera traer a su campaña o con un auditorio de 500 personas en un barrio, en un parque, recuerde que es con voz, con cuerpo y con palabra, por favor, no solamente la palabra. Raúl, ya tengo listas las diapositivas. Las diapositivas son un apoyo audiovisual. Que he visto presentaciones en donde las diapositivas opacan al vocero. Más allá de las diapositivas, más allá de los bullets que hay que tenerlos. Claro, lo que importa es usted, porque el único que puede presentar es alguien que está presente. La única es usted. Aproveche ese espacio. En DI nos ha unido. En Raúl Piso de Discurso pueden encontrar material. A Alejandro les va a hacer llegar, el equipo de DI les va a hacer llegar un material, una hoja de, un par de hojas también. Tienen mucho material. También les haremos llegar la presentación. No la he utilizado porque si hubiese utilizado la presentación hay tantos conceptos. Subtexto y juego de estatus. ¿Qué es subtexto? Lo que va debajo de lo que decimos. ¿Qué hace distinto a un te amo, de un te amo, de un te amo? El subtexto que genera. Los tres tienen el mismo texto. Pueden tener el mismo contexto, la misma conexión, el mismo lugar, pero cuerpo y voz hacen distintos a ese te amo. Y el juego de estatus no es lo mismo un te amo que un te amo. En este te amo yo me estoy entregando al ser amado sin medida, que le estoy ofreciendo el cuello. En este te amo estoy retando. Aplican condiciones y restricciones. No es tan sencillo como eso. Solamente para ponerles un ejemplo, como todo el tiempo generamos subtextos y juegos de que esos vote por mí no suenen con los juegos de estatus y los subtextos. Y el corazón y mente, cuerpo, voz y palabras. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero hacer sentir y qué quiero que la gente haga? Alejo, tú me dirás, son las 7:32, aquí atendemos un par de preguntas y vimos. Dale, yo sí creo que experimentando un poquito de problemas de conexión, estoy sintiendo un poquito Bueno, creo entrecortado, que no sé si Alejo soy yo. no tiene sonido. Hola, hola. Alejo, cuéntanos. Perdón, voy a apagar un momento la cámara porque creo que mi conexión está regular. Eh, Creo que es la de Raúl, Ale. eh, ¿Me ayudas, Vane? Hola, hola. Ah, es Raúl que está como con problemas de conexión. Sí, correcto, la tuya está bien. Ah, ok, sí, es que tampoco te escuchaba a ti, ¿Pero entonces ustedes pensé me que han era yo. escuchado? Sí, ¿Me han perfecto hasta escuchado lo último. adecuadamente? Sí, solo hasta Ajá. ahorita fue que se nos empezó a cortar. Ah, Entonces, qué bueno, me no, creo preocupé. que igual acá inclusive la gente estaba comentando. Sí, pues yo creo que dos cositas. Podemos como ir cerrando ya, 7:33. Creo que eh, igual acá en el chat han puesto comentarios y hay algunas personas que ya nos han venido dejando. Entonces, sí, no sé si aquí solo como nos están dejando como muy buenos comentarios de tu presentación. Entonces, no, una información importante.
Les acabo de compartir una carpeta donde están todas las presentaciones de la sesión. En todo caso, lo que vamos a hacer es enviar las presentaciones, agradeciendo nuevamente a Raúl por tu exposición. Eh, Vamos a mandar el correo electrónico a todas las personas que llenaron el formulario del registro. El registro fue previo a esta sesión, entonces acá te felicitan también por el chat. Eh, entonces, sí, creo que lo que vamos a hacer mañana a primera hora es, mientras nos dan un poquito de tiempo de poder subir la grabación, es compartirles ya vía correo electrónico esta misma carpeta que estamos compartiendo a los que todavía continuamos acá en sintonía. Y ya ahí podrán encontrar todo el material. Y de igual manera, yo sé que quedaron muchas dudas con el tema del CNE. Ahí les dejamos un correo de contacto, es muy importante ese correo, ellos lo responden. Es un correo donde brindan asistencia técnica a las campañas, principalmente sobre ese tema. Entonces, las dudas que nos quedaron por ahí, no las dejemos en saco roto, sino que escribamos un correo ahí al CNE, que ellos nos van a dar respuesta a la recomendación que queremos hacer. Eso va a quedar alojado ahí en la plataforma. Entonces, no, aquí solo muy buenos comentarios veo de tu presentación. Raúl, no sé si quieras decir algo ya para que vayamos cerrando, porque sí, creo que no, preguntas como tal hasta ahora no tenemos. Claro que sí, Alejo, pues voy a dejarles mi correo porque sé que, bueno, Alejo sabe que esta presentación es mucho más extensa y que tiene muchas cosas que me encantaría compartirles. Lo que pasa es que también sé que estamos en plena campaña y ustedes, al igual que yo, seguro tienen compromisos de campaña porque esta hora sí que es buena. Esta es la hora en que la gente pues ha salido del trabajo, entonces por lado y lado sé que nos conviene terminar pronto, pero les dejo mi teléfono, les dejo mi correo electrónico, escríbanme, en redes nos vemos, siempre con NDI, con Alejandro y con su equipo, muy agradecido. Un mensaje final: estrategia sí, con ética. La estrategia es el arte de la sorpresa. Dicen que la estrategia es el arte del engaño. En NDI no creemos en el engaño como la estrategia. La auténtica estrategia, la que le conviene al país, sorprender al electorado con ideas nuevas, con nuevas formas de plantearlas, pero apegados a la ética. El engaño no tiene lugar en esta nueva política, ni la polarización, ni los discursos de odio. Que esto que hemos compartido hoy sirva para una democracia más rica, que favorezca el progreso de las regiones de Colombia. Y gracias por todo, NDI, Alejo, compañeros y compañeras candidatos, éxitos ese 29 de octubre, les veré en su triunfo. Muchísimas gracias, Raúl. Claro que sí, yo también me uno a esos deseos de éxitos en la campaña. De todas maneras, entonces seguimos en contacto, ahí los estaremos invitando a más espacios de capacitación, de formación. Este es una muy buena oportunidad, sobre todo para poder ya estrechar el trabajo del instituto con sus campañas y con sus procesos. Entonces, solo agradecerle parte nuestra por su sintonía, aún todavía más de 100 personas conectadas después de más de 2 horas en una sesión en donde la virtualidad sabemos que es un gran reto. Entonces, no, lo veo con muy buenos ojos que hayan estado muy concentradas y que lo más importante, esto haya sido de gran utilidad para todas y todos ustedes. Entonces, seguimos en contacto, ahí les estaremos escribiendo eh, a las personas que se inscribieron, que se registraron, perdón, en el formulario, ahí les estaremos enviando ya todos los materiales de esta capacitación y bueno, todos nuestros éxitos también en el desarrollo de esa campaña, que ganen esas campañas. Que tengan muy buena noche y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias al equipo también. Hasta Un luego. abrazo muy fuerte, que sea una gran noche, éxitos en esas reuniones de la noche. Gracias. Chao, chao.